Ser Podcast. Primera gata parda de esta sexta temporada. Bienvenida, pero no abras la boca, porque lo primero que te voy a pedir, como es tradición, es un seudónimo para que comencemos a conversar. ¿Cuál eliges? Maripino. Maripino. Vale. Siempre comienzo estas conversaciones preguntándoos por vuestra relación con el mar. Yo sé que la tuya tiene que ser muy cercana. Sí, hombre, imagínate, la mía es mi cuna, yo creo, ¿no? Porque yo nací en Las Palmas y la verdad que ha sido mi cuna, mi parque de juegos, porque realmente nosotros cuando salíamos del colegio muchas veces en vez de ir al parque íbamos a las canteras a jugar. Y bueno, para mí el mar es un pulmón, o sea, teniéndolo cerca nada me hace falta, ¿sabes? Es que hay algo que me da como una paz, una tranquilidad, me abre, ¿no? Y sinceramente lo eché muchísimo de menos cuando vine a la península, no entendía cómo había que coger un coche para irse a una playa o a ver el mar. Y ahora, bueno, ya lo llevo mejor, pero voy mucho, visito mucho el mar, sí. ¿Cuántos años estuviste en Las Palmas? 13. 13 años. Me crié, o sea, nací y me crié allí. Justo en la edad para venirme, que madre mía, cuando me vine para acá era todo como... Porque tienes una edad ahí que ya tienes las pandillas. Tienes a tus amigos, tienes tu grupo. Claro, un acentazo canario que traíamos mi hermana María José y yo para acá, para la península, de cuando vinimos. Mira, yo me pongo a hablar de Canarias y se me pone el acento canario, tú lo ves, ¿no? Y nosotros cuando llegamos aquí, claro, es que éramos, no sé, sí, porque no sé cuánto te llamas y no sé qué, no sé. Y en el colegio se rían de nosotros. Y además me fui para Sevilla, por eso tengo este trilingüismo que tengo yo de acentos, ¿no? Que yo te hablo en canario, en andaluz o en castellano como sea, ¿no? ¿Qué te dice, qué le dice a esta Maripino esta frase en Navidad? ¿Canto ya, papá? Ponte en esa situación. Papá, canto en el papá canto ya. Pues qué te dice, imagínate tú, pues, desde los 4 años. Muchacha, es que yo no sé de dónde me viene. Yo con 4 años, esto me lo contaban mis hermanas mayores, mi padre, el pobre Manuel, que era un ser maravilloso, y mi madre se llamaba Patro. Y eso llegaba, mi padre hacía muchas reuniones en casa, de negocios y tal, y si iban allí, pues venían algunos amigos o lo que sea para hacer reuniones allí en casa. Sí. Y yo en cuanto veía a gente, es que me iba como una pipiola y le cogía de la pierna, papá, canto ya, Patro, llévate a la niña. Claro, imagínate mi padre. Pero ese era, vamos, yo era desde muy chiquitita, o sea, desde muy chiquitita me disfrazaba, cantaba, me asomaba al espejo, quería imitar a todas las que veían televisión. Yo no sé de dónde me viene a mí esto. ¿Y qué cantabas? Pues cantaba canciones que yo oía, que me vestía, me ponía pelucas de mi madre, porque en aquella época se usaban pelucas. Vi una película que era la de Hello Dolly, la de Barbra Streisand, la vi 13 veces. ¿13 veces esta película? 13, en el cine Cuyás. Que ya le pedíamos dinero a mi padre para ir al cine y decía, ¿qué vais a ver? Digo, Hello Dolly. Y decía, ¿otra vez Hello Dolly? Porque yo era como obsesiva, como que el musical siempre me ha encantado cantar. Y yo creo que de ahí pasé a ver a esas actrices en la televisión. En mi casa se veía mucho el cine, todas las películas que ponían en blanco y negro de los 40. Mi madre y mi padre eran cinéfilos, mi familia. Y aquello era que toda la familia se sentaba alrededor de la televisión a ver la película, porque aquello no era ya plataformas ni nada. Y me las vi todas y era Bárbara, o sea, Audrey Hepburn, Katharine Hepburn, cualquiera que hubiera, yo me ponía delante del espejo y las imitaba con el acento de ellas además. Por eso a lo mejor también. Pero vamos a ver cómo eran dobladas, claro, con su acento. Eran dobladas por actrices de aquella época con el acento castellano, claro. Yo ya imitaba ya las eses castellanas y todo, ya de tan chica, ¿sabes? Debe ser por eso que también no me costó nada, absolutamente nada, vocalizar en castellano ni nada de esto. Bueno, y tienes un debut en el Pérez Galdós con el flautista de Amelín. Con 7 años. 7 años. Con 7 años. Madre mía, ¿qué personaje era? Era el flautista. Éramos 2 flautistas, o la otra se llama Susana, no se me olvidará nunca, no me acuerdo del apellido, pero seguro que ella, claro, pues yo pienso mucha gente, cuando creces con gente y de pronto tú te transformas en un personaje público, ellos son los que te ven a ti. Y dije, pues yo estuve en el colegio con ella. Sí. Pues nosotros teníamos una profesora que se llamaba Trini Borrul, en Las Palmas, María José y yo, mi hermana, y hacíamos danza y tal, y todos los fines de año se hacía en el Pérez Galdós una función.
y tocó el flautista y por supuesto yo era flautista de Amelín, claro, no, ¿cómo no? ¿Y quién te hizo el traje? ¿Te acuerdas? Pues mira, nos lo hacía, bueno, mi madre cosía, mi madre me hizo muchos trajes de pequeña y posiblemente esos trajes los hiciera mi madre, seguramente, porque a ella le encantaba coser, yo diseñaba y ella cosía y tal y cual, sí. Vale, cuéntame, cuando entras a la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, no sé si haces el examen de ingreso, ¿qué sientes cuando pasas las pruebas de acceso? Que no son fáciles para ninguna escuela superior de arte dramático. No. Entonces, cuéntame cómo te preparas y ese proceso. Pues mira, es que es muy curioso porque yo cuando apruebo selectividad, evidentemente ya rápidamente me preparo. Yo no me acuerdo, claro, es que hace mucho tiempo te pedían un poema, una escena, total, las paso. Pero realmente, Mara, yo estuve muy poco tiempo en la Escuela de Arte Dramático porque estuve el primer año. Y ese verano se hacía en Sevilla, venía el director ¿cómo se llama? Por favor, que murió, que tenía la voz así, que hacía óperas, Tamayo. José Tamayo vino a hacer Carmen, la ópera Carmen a Sevilla. Y querían figurantes. Y entonces nosotros nos presentamos, por supuesto, y nos cogieron. Y nos cogieron a mucha gente de Sevilla. O sea, yo era una chavala que había empezado, pero ahí había directores y tal de compañías independientes, en aquella época el teatro independiente. Y allí me vio Alfonso Zurro de la Jácara y me dijo, es que Ana, estamos montando una función así el canto del gorrión. Digo, ya, pero es que yo no soy, vamos, yo estoy en primero, que no, pero a nosotros nos da igual, tú vente que te vas a hacer una prueba y tal. Yo era la chiquita de la compañía y allí me quedé. Y fíjate que esto marca... ahora voy a decir quién está detrás de este seudónimo, pero marca mucho tu trayectoria profesional. O sea, que hagas algo, alguien te vea y te lleve. Sí, pero además ¿no? Estás haciendo de figurante en Carmen, de repente te llevan a la Jácara. Sí. Estás haciendo un cortometraje express, lo ve un director, la quiero en mi elenco. Estás haciendo una obra de teatro Banocho, va a Chero Mayas, Ademañas, la quiero para el bola. O sea, cómo la vida ha ido tejiendo esta trayectoria. Absolutamente. Yo pienso muchas veces que nuestra profesión a veces tiene justa, a veces no, o sea, como todas me imagino, pero en la nuestra concretamente, esto que tú dices, yo me considero una currante porque soy pico pala, pero también me considero esto que dices una afortunada porque estaba en el sitio justo, en el momento justo, ¿sabes? Porque a lo mejor... y se ha ido escribiendo así mi carrera, como tú acabas de decir, ¿no? Cuando vine a Madrid, vine a hacer teatro, nunca pensé en hacer cine ni televisión, lo veía todo como súper lejos, gente que digo yo, aquí no sé cómo se entra, no... Y siempre digo que el cine y la televisión me vinieron a ver al Teatro Alfil. Porque también pasó a Luisa Narciso por allí. Que ha sido Gato Pardo, por cierto, nuestro también. Sí, Luisa Narciso, sí. Le quiero mucho a Luis. También has hablado alguna vez del punto de inflexión que fue para ti llegar a Madrid. Bueno, pues llego por amor. Llego porque me enamoro en Sevilla de un director y de pronto vivo a caballo entre Sevilla y Madrid durante un año y decido venirme, yo creo que también porque inconscientemente estaba la actriz que decía que me voy a Madrid, y ahí es donde se cuecen las cosas, ¿no? Porque Sevilla al final, en aquella época también se te quedaba un poco pequeña a nivel sobre todo de proyectos, y decidí venirme y bueno, aquí realmente empecé como de cero otra vez, ¿sabes? Porque aquí tenía que nadie sabía quién era yo, y entonces tuve que empezar a hacer pruebas, tuve que empezar a tocar puertas, tuve que empezar a volver a empezar, ¿sabes? Con una mochila que traía, y claro, al final parece una tontería, pero no lo es. En Madrid impone. Yo tenía 30 años, ¿sabes? Aquí estaban todos los que yo admiraba, y había algo como que te hacía sentirte muy pequeñita, ¿no? Y entonces te sientes como que... Pero yo creo que me vino muy bien, porque acomodarse en esta profesión no es bueno, nunca. Estés donde estés, ni tengas la edad que tengas, ni los premios que tengas, ni los reconocimientos. Creo que siempre hay que estar como no volviendo a empezar, pero sí... Y cuando llegas a Madrid, así dices que empiezas otra vez de cero, efectivamente, con tu bagaje, con tu trayectoria, llegas por amor, pero empiezas a desarrollar tu trayectoria profesional aquí.
¿Quién creyó en ti? ¿Quién dirías, en Madrid, esta persona creyó en mí? Pues te digo, o sea, que yo creo que empecé en el Alfil haciendo funciones, que fue un poco mi casa. Hice una función con este director que además tuvo muchísimo éxito. Era una función totalmente elaborada como se hacía en aquella época, con 4 duros, con mucho trabajo, con mucha imaginación. Cuando y con a la mucha íbamos, sí. nos sentábamos, sí. tomábamos una copa. Sí. Era un lugar de encuentro teatral, sí, ¿no? Sí, entre vosotros y exactamente. el público. Y fue un cabaret literario que se llamaba Los domingos matan más hombres que las bombas. Que las bombas, sí. Aquello fue como un bombazo en ese momento, porque se hablaba de política, o sea, parecía visionario. Si lo veo ahora, digo, madre mía, que sabíamos nosotros lo que se venía encima, ¿no? Y se hablaba, pues éramos 4 mujeres que evidentemente no era muy... había algo muy profundo en ese cabaret, había textos de Cioran, de Bukowski, de canciones, o sea, era muy moderno, ¿no? Y le llegaba a la gente, a la entraña y se empezó a correr un poco el boca de orejas, había filas que rodeaban. Sí. Y estuvimos 2 años con la función y yo creo que ahí también tuve la oportunidad de que mucha gente me viera. Yo no pondría un nombre solamente, sino pondría como gente que en aquella época iba y tuve la suerte que de pronto pues les llegué, ¿no? ¿Por qué Ana Wagner? ¿Wagner es como hay que pronunciar tu apellido? ¿Cómo hay que pronunciarlo? ¿Wagner? Wagner. ¿O Wagner? O Wagner. Vale. Pero vamos, normalmente me dicen Wagner, porque tienen la S ahí en medio que yo sé que pero me da un poco igual, ¿eh? Bueno, porque esta actriz soberbia, muchas gracias, que da una credibilidad indiscutible a cada uno de sus personajes y que ahora mismo, desde el punto de vista de este equipo, eres la actriz con mayúsculas, gracias a Te estoy llamando locamente, que es es un paso más de toda la trayectoria de la que estamos hablando y vamos a hablar. Pero ¿por qué te has puesto Maripino? Porque es que yo me llamo Ana María del Pino. ¿Y quién te llama Maripino? Maripino me llama un amigo mío, muy, muy amigo mío, como mi hermano. Mi hermano no de sangre, me llama Maripino. Y me pone Maripino, entonces es muy gracioso porque además me llama Maripino ya. Y mis hermanas se me dan de risa y soy Ana María del Pino. Maripino, qué bueno. Vale, he traído un fragmentito de cuando ganas el Goya, sí, por La voz dormida. Ah, sí. O sea, tienes como una amplia trayectoria en series, en cine, en teatro, pero puede ser que en el momento en el que sales a recoger ese Goya por La voz dormida, no sé si te acuerdas de lo que dijiste al final. Hemos cogido creo que sí, a ver, un fragmentito para recordarlo. Y lo quiero dedicar a la gente que hoy sigue luchando por desenterrar memorias olvidadas y voces dormidas, a pesar que por ello tengan que pagar un precio demasiado alto. Doy un beso desde aquí a Elvira Herrera, María Steinberg, Anita Steinberg, sois mis ángeles de la guarda. Gracias. Sí, me acordaba, sí. Es verdad que cuando hiciste La voz dormida acabas contracturada de la tensión que acumulabais con esta novela de Chacón y dirigida por Benito Zambrano, que cuenta la historia de estas mujeres. Totalmente, porque mira, yo cuando llegué a Huelva y fuimos a visitar el set, que era una cárcel que ya yo creo que no tenía movimiento, no tenía actividad, y los de arte habían hecho un trabajo impresionante. Uh-huh. Y el rol que me tocaba a mí era el de falangista, uh-huh. Y esa figuración de esa película, que yo creo que debería tener, o sea, cada uno de esas personas que de verdad que hicieron un trabajo que no era normal, o sea, de verdad, de compromiso, de esas actrices, o sea, llegar allí a hacer una secuencia, había momentos que se cortaba y nos íbamos a las esquinas a llorar directamente, porque claro,
no te podías allí poner, o sea, el personaje no se podía permitir. Yo, o sea, Mercedes sí que ya hablé con Benito que yo quería tratarla desde la madre, porque realmente además yo me indagué mucho y en aquella época pues las mujeres viudas o que le habían matado a alguien en la guerra eran las que le daban estos trabajos para que su odio hacia esas otras mujeres ¿sabes? Pudiera también pudiera también influir en el trato a esas mujeres, ¿no? Sí, en el desprecio de alguna manera, ¿no? En la dureza. Sí, y yo quería huir un poco del maniqueo y decir, Mercedes también ha sido madre, estás viendo... Pero bueno, era tremendo, o sea, cada secuencia era el aguantarte, el clavarte uñas aquí para estar ahí en la secuencia y no soltar el... Bueno, terminamos todas y yo terminé con toda esta parte de aquí y llegué a Madrid y dije yo, madre mía, necesito masajes por todas partes. Sí, fue un rodaje muy bonito, muy emocionante, de un aprendizaje enorme porque claro, tenemos la suerte de estar contando trozos de historia, en este caso no tan lejanas y duro también, pero fue muy emocionante, la verdad que toda la preparación nos dieron, o sea, vinieron algunas supervivientes vinieron a hablarnos, que aquello era también tremendo. Llegó una señora que yo me acuerdo, estábamos allí todos alrededor de ella y empezó a hablar cuando se ponían con el periodo y te contaba unas barbaridades, pero con una sonrisa, incluso hasta nos cantó una canción. Yo me acuerdo que me levanté, fui al servicio, cerré el servicio y es que eché todo porque yo no podía aguantar. Era tremendo, era bastante tremendo, pero bueno, también forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Cuando haces estas películas que remueven la conciencia del espectador, fíjate, lo citabas con la obra de teatro, Los domingos matan más hombres que las bombas, que también tocaba la parte política, la parte de las relaciones sociales, las relaciones de pareja, las relaciones en muchos planos, pero cuando haces estos papeles un poco comprometidos, ¿sientes que estás haciendo algo bueno por la sociedad? Sí. Yo creo que la cultura tiene que ser una herramienta de transformación, de pensamiento, de conciencia. O sea, yo a lo mejor soy muy naif, pero yo, por ejemplo, con la película esta de Te estoy llamando locamente, que justamente se estrena además en el momento que nadie sabíamos políticamente lo que iba a pasar, yo de pronto leía en las redes que la gente salía y decía, tenéis que ir a verla para que por favor veáis lo que podemos perder. O sea, y de pronto yo decía, qué maravilla, ¿no? Que este poder de transformación que pueda tener una historia que puedas contar, a mí eso me encantaría siempre poder elegir. Yo intento poder elegir proyectos que me digan algo a mí. Y yo siempre, mi premisa cuando trabajo es que si yo lo siento, tú lo sientes. O sea, yo a ti no te puedo engañar como espectador, ¿sabes? Fíjate que estábamos hablando en el equipo de esta película, que es una de nuestras apuestas, como lo fue la obra de teatro Ladies Football Club, que contó Peris Mencheta con las primeras mujeres futbolistas en el año 1917, que son referentes de las futbolistas que han hecho historia de nuestra selección femenina de fútbol. Pues esta Te estoy llamando locamente, para quien no haya tenido oportunidad de verla, cuenta la historia de las primeras movilizaciones en Sevilla en el año 77 de los colectivos LGTBIQ. Pero tiene la película el equilibrio justo entre el drama que fue y la ternura y el amor, de ahí el título, entiendo, Te estoy llamando locamente, y la ternura y el amor que se muestran por parte de todos los compañeros cuando se ven al final las imágenes reales de las movilizaciones. Total. Es que muchas veces no somos conscientes del poco tiempo que ha pasado para gente que fue muy valiente. Totalmente. Muy valiente. Totalmente, además de verdad ese día, mira... Ese día de rodaje de la manifestación. De la manifestación en Sevilla. Madre mía, ese otro día fue, pero yo creo que no eran los actores, solo era todo el equipo, porque había gente allí que realmente había vivido aquello, que estaban allí de figurantes. Y claro, era tan emocionante, era decir, lo que tú dices, yo soy una actriz. Por eso, cuando me dicen, digo, yo creo que tenemos un trabajo muy serio. Muy serio, sí. Sí, hay que meterse en los zapatos de estas personas. Evidentemente, después me voy a mi casa, voy a cobrar por lo que hago, soy una afortunada, pero tengo que ser rigurosa con lo que hago. No puedo pasar, no puedo... o sea, tengo que hacerlo hasta donde yo pueda llegar. O sea, yo siempre lo planteo así, porque cuando a mí me ofrecieron me dije yo, madre mía, pero claro, yo voy a simbolizar a una mujer que no sabes las cosas que me pasan
cuando la gente sale de ver la película, las cosas que yo recibo en mi móvil de mensajes tan maravillosos es de que hijos, todo el mundo de entiende madres, claro. al personaje de Reme, a esa madre que el panorama era ley de vagos y maleantes, ley de peligrosidad social. Claro. Y esa transformación que vive ella... Claro, porque ¿por qué la vive? Por el amor. Porque el motor es el amor, porque yo lo que más me costó fue no juzgarla. Porque yo me venía a ver la mujer del siglo XXI, la mentalidad mía abierta, pero claro, yo decía, es que en aquella época no se hablaba. Es que en aquella época tú no te sentabas con tu hijo a hablar. Claro, o decías, voy a llevarte al psicólogo, porque es que no se hablaba en aquella época, y más una mujer sola, 77, con la mochila que viene de su marido, que trae un miedo de perder algo, y lo que no quiere es que... O sea, yo creo que la primera secuencia de la película está muy bien colocada, porque en la boda tú ves que lo que Reme no quiere es que la sociedad mire a su hijo. Sí, que la juzguen, que el estigma. Sí. Entonces yo creo que es el amor el que le mueve, ¿no? Es una maravilla, la verdad. La peli es una maravilla. He traído la canción de Rigoberta. Ay, qué maravilla. Me parece que la escuchemos, que es una belleza también. Yo solo quiero amor. No sé si queda algo de un romance que ya fue. Qué bonita. No sé si hubo signos que yo no logré entender. ¿A dónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿A dónde va el amor? Quiero escuchar tu voz. Tengo ganas de... Esta la habéis cantado todo el equipo, Alejandro Baño, director, Omar, Ana Wagner, o sea, ¿la habéis cantado todos esta canción? Y yo me la pongo muchas veces, y nos íbamos en el coche con Martín y Manuel, con mis ahijados a la playa y tal, y digo, vamos a poner, les encanta a los niños, les encanta, sabes que de pronto es una canción que te la pones y te cambia el humor, te cambia el ritmo vital, total. Te cambia todo, porque te da un subidón que es una maravilla, la verdad. Contarle a Dios quién quiero ser. ¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar? ¿A dónde van los sitios que quisimos visitar? ¿A dónde van las copas que no nos pudimos tomar? ¿A dónde va el ayer? Si hoy solo puedo andar gritando en tu portal. Dices que la gente te da las gracias, que se acerca a decirte cosas. Sí, se acerca, te abraza. Yo tengo que aguantar mucho la emoción cuando salgo, porque hay veces que digo, madre mía, ¿dónde me meto yo? Porque de verdad que salen dándote las gracias, diciendo voy a venir con mi madre. A veces viene, el otro día en el rodaje este último que he hecho, una de las compañeras me dice, Ana, mi madre te ha escrito una carta que quería leer, y me escribió en catalán, me la tradujo ella, que decía que ella había, o sea, que con esta película se le había o sea, que ella tuvo problemas con su madre, y en esta película se le había caído como la ficha y había entendido muchas cosas, claro, unas cosas que yo no sabía dónde meterme. O sea, a mí se me cae el mundo de alegría y de emoción. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos. Anda, qué cortito. Siempre se me hacen Mara. cortas estas conversaciones. Decías que tienes, acabas de decir en la escena del último rodaje que estoy haciendo, ¿es que se puede saber? Sí. Se puede saber, vale, yo no sé. Sí. Con Uriol Paulo, con mi director fetiche o su actriz fetiche, yo no lo sé. Fue con el que hice Contratiempo, llevamos como 5. Está haciendo una serie que se llama La Última Noche, y basado en un libro maravilloso. Y yo le hago, pues, en este caso le hago un personaje que se llama una psiquiatra, que se llama Kaufman, y estuve rodando pues ahora con ellos en Barcelona. Acabo de llegar hace 2 días. ¿Y el teatro? El teatro está, y yo creo que además te lo voy a contar porque yo creo que ya se sabe, porque hay mucha gente que ya se ha hecho público. A ver. Pues voy a hacer, me da hasta pudor decirlo, madre mía, con Alfredo Sanzol. Fantástico, fue Gato Pardo nuestro para también. Para mí, uno de los mejores dramaturgos. En la escena. Voy a hacer Bernarda. Ay, Dios mío de mi vida, ¿cómo te queda?
Me quedo encantada. Dios mío. Bernarda Alba, ¿qué te parece? Me parece genial. Cada vez que lo digo me pongo hasta nerviosa porque... No me extraña la responsabilidad. ¿Y estáis ya con...? No, todavía no. Empezaremos en diciembre y se estrenará en febrero. Pero ya yo estoy mirando para arriba, o sea, leyendo, nos llamamos por teléfono, me llama Alfredo, nos contamos cosas, empezando a indagar en este mundo, ¿no? También me interesa ver qué hay detrás de esa mujer, ¿no? Tan maravillosa que escribió este maravilloso autor, Lorca. Bueno, vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, y qué música te gustaría que estuviera sonando. Pues mira, a ver, yo claro, es que estoy dividida entre mares, entonces podría irme al faro de Maspalomas y después al de Cádiz, el mismo mar, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, pues entre los dos o el de Cádiz. El de Cádiz porque está más gente, están los más amigos y más familia, con mi familia. O sea, con la familia y con amigos, con los amigos familia también, que ellos saben quiénes son. Como esos encuentros que hacía tu padre en casa, que veo que los has reproducido, ¿no? Con tu irnos gente. allí, tomar un pescadito y tomar un vinito, ahí pues celebrar un poco la vida, ¿no? ¿Y qué canción podría sonar? ¿Qué canción podría sonar? Fíjate, una que te traiga, Rigoberta, esta de Rigoberta está muy bien, sí. Pero es que me gusta, mira, por ejemplo, Niña Pastori me puede sonar. Te voy a hacer una cosa, si quieres la ponemos para cerrar, esta también, la de Rigoberta. ¿Te parece? Que como trae tan buen rollo, claro. Nos gusta mucho también lo que significa, la letra. Claro. Ponemos otra de la de Rigoberta, ahí estamos. Y la escuchamos entera. Genial. Ana Maripino, Ana Wagener, ha sido un gustazo abrir temporada contigo, un lujo estás esta temporada del Faro, qué bien. Qué bien, gracias de verdad, Mara. Para mí es un honor. ¿A dónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿A dónde va el amor? Quiero escuchar tu voz. Suscríbete a El Faro de Mara Torres. Tengo ganas de... Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.